Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, y en nombre del Grupo Amaiur, quiero agradecer al ministro su comparecencia y su presencia aquí para hablar de un tema importante que, como usted sabe, de nuestro grupo en múltiples debates, incluso llegando a ser, supongo, para el ministro pesados a veces, hemos dicho que este Gobierno no tendría ninguna credibilidad a la hora de defender un equilibrio fiscal de las cuentas si no tenía un plan concreto de lucha contra el fraude fiscal, un plan concreto con metas, con precisiones, con planes concretos. Y consideramos que eso es fundamental. Y hoy, al oírle a usted en su intervención, creo que todavía no están concienciados con esa necesidad, porque usted, en cierta forma, ha huido un poco de la realidad, de las cifras actuales, que no son muy positivas, o no suponen al menos avances sobre lo que es la lucha contra el fraude fiscal, y recogiendo el símil del compañero señor Anchuelo, usted se ha envuelto en la rojigualda y ha arremetido contra los países fiscales, que me parece muy bien, sobre todo especialmente contra Gibraltar. Solo ha faltado hablar de la pérfida Albión, y creo que es importante luchar contra los paraísos fiscales, Pero, desgraciadamente, el paraíso fiscal no nominal como esos, pero sí real, ahora mismo es el Estado español. Es decir, porque los niveles de fraude fiscal son inadmisibles. Entonces, es un paraíso fiscal real, Y las cifras del Eurostat son contundentes, Es decir, cuando sitúan en los impuestos indirectos en el número 27 de los 27 Estados de la Unión Europea, Cuando sitúan en los impuestos directos, ahí se está mejor, que es el IRPF, que hay menos margen para el fraude fiscal, Se sitúa en el impuesto 13, en el de las personas, en el 15 de los impuestos directos, Pero si vamos al ámbito de los impuestos de sociedades, aparece otra vez el puesto 22, 23, Y creo que eso no corresponde con la situación del Estado español dentro del marco de la Unión Europea. Y eso significa que hay un fraude fiscal importante, Y frente a esa realidad, usted se ha envuelto con la rojigualda, ha envuelto al señor Pujol con la estelada, intentando, de paso, descalificar las propuestas soberanistas, y ha huido de la realidad del Estado español, en el que usted hablaba que ha sido el gran fraude fiscal, descubierto, efectivamente, pero los grandes fraudes fiscales son los no conocidos todavía, desgraciadamente, Y creo que la ciudadanía del Estado español tiene la sensación de que hay una doble vara de medir, Una doble vara de medir en el ámbito fiscal, para el ciudadano o ciudadana de a pie, y otro para las grandes empresas, las grandes fortunas. Y creo que los datos que funcionan por ahí son muy claros, Y me voy a referir al informe de Oxfam, por ejemplo, en el que dice que las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Y creo que eso es algo tremendamente injusto, Usted ha dado los datos del tipo efectivo de sociedades, que es realmente muy injusto, es decir, aunque esté ahora en el 9%, es decir, es tremendamente injusto y ahí hay un campo tremendo para avanzar, Es decir, las rentas de trabajo es sobre las que está recayendo el peso del esfuerzo fiscal en el Estado español, Y luego hay un elemento que también señala ese informe y que también se recoge en otros ámbitos y también hemos repetido, Es decir, que el 72% del fraude fiscal corresponde a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Y ahí es donde yo echo en falta un plan contundente de actuación de lucha contra el fraude fiscal, porque eso significa que hay que poner medios. Y medios, en primer lugar, es efectivos de inspección. Usted está hablando que se va a facilitar el acceso a nuevos inspectores, pero están manteniendo las cifras, Y las cifras son, yo diría que espeluznantes, construidas, comparadas con lo que hay en el resto de la Unión Europea, con los países con los que el Estado español se debería homologar, Y es que si vamos a mirar el número de contribuyentes por inspector, vemos que en el Estado español cada inspector tiene el doble de contribuyentes para inspeccionar que en el Reino Unido, que en Francia, casi el triple que en los Países Bajos o Alemania, Y creo que ahí está, hablando en términos coloquiales, la madre del cordero del fraude fiscal, es decir, en la inspección. Y ahí ustedes se tienen que dotar con muchos más medios, Y además creo que se puede poner de ejemplo, en este caso, la realidad de los ámbitos donde funciona el concierto y el convenio económico, en la que hay un mayor nivel de inspección porque hay más medios, Y hay un nivel de fraude fiscal más bajo también, Y ahí yo creo que también eso tiene que ser un elemento de reflexión, Usted ha aprovechado
el tema del fraude fiscal para lanzar una dejada al ancho que decimos allí en el País Vasco, ¿no? Con el tema del soberanismo, pero el problema no es de ideario político, el problema es de las personas. Y hay personas que defraudan en España, hay personas que defraudan en Euskal Herria, hay personas que defraudan en Cataluña, independientemente de la ideología o el proyecto político que mantengan. Y lo que hay que hacer es combatirlo, ¿no? Combatir a esas personas y adoptar ese papel didáctico que usted también citaba en cierta forma, que el mundo de la política y las instituciones pues debemos desarrollar, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento fundamental. Y ahí nosotros volvemos a repetirle, es decir, pongan en marcha un plan de inspección fiscal con racionalidad. Es decir, que no se dedique el 70% de los efectivos a lo que supone el 30% del fraude, mientras que el 30% de los efectivos se dedican a vigilar el 70% del fraude. Ahí hay un desequilibrio que no puede tener datos positivos, resultados positivos, ¿no? Y creo que es un elemento que ustedes tienen que abordar, ¿no? Y tienen que abordar también la lucha contra los paraísos fiscales. Y yo creo que el Estado español, el Gobierno, tiene que tomar un papel fundamental, ¿no? En las relaciones con los otros Estados de la Unión Europea, y también en otro elemento que usted no ha citado y que creo que es importante también, que es el de la elusión fiscal. Creo que ahí también ustedes tienen que tomar un papel activo con el resto de los Estados de la Unión Europea, precisamente para acabar con la elusión fiscal, para acabar con ese paraíso fiscal extraterritorial que son las ICAP en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y creo que también deben tomar un papel mucho más activo. Y voy acabando, señor presidente. Creo que ese es un elemento fundamental y es lo que he echado yo en falta, ¿no? En el caso Pujol, máxima transparencia, máxima eficacia, máxima contundencia, ninguna duda. Y ahí tendrá también todo nuestro apoyo, ¿no? Pero así como usted ha dicho que se iba a personar como ministerio en el caso Pujol, yo le preguntaría y le animaría a que se persone también en el caso Matas, en el caso Bárcenas, en el caso Gürtel, etcétera, ¿no? Creo que ese entusiasmo que ha manifestado usted aquí lo debe manifestar también en todos los casos, ¿no? Y creo que ese es un elemento importante que redunda en la credibilidad no del Partido Popular, sino de la política en general. Porque creo que en estas cuestiones el problema no está en las siglas, ¿no?, de credibilidad, sino en la credibilidad de todo el sistema, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Y sin más, con esto acabo diciéndole que nosotros seguimos defendiendo, ¿no?, el modelo soberanista, y seguimos defendiendo precisamente también para luchar contra el fraude fiscal es importante tener los instrumentos de soberanía en nuestras manos, ¿no? Tenemos una soberanía limitada, pero importante, con el concierto económico, pero aspiramos a tenerla total. Muchas gracias, señor presidente.